Hola estudiantes de Biología Química, comenzamos en este video con la segunda parte del tema que tiene que ver con interacciones químicas de plantas. En clases anteriores ustedes ya vieron lo que era la primera parte de este tema con Andrés y específicamente vieron interacciones químicas de plantas relacionadas a la defensa, relacionadas a la competencia, por ejemplo con las alilopatías, y también relacionadas a la reproducción en cuanto eran interacciones que mediaban procesos como la polinización. En esta parte del tema, lo que vamos a estar enfocándonos es en defensas inducidas en plantas, o sea, en una parte de lo que son todas las posibles interacciones químicas de plantas con otros organismos. Y nos vamos a centrar en defensas inducidas en plantas, al menos en estas dos primeras clases, que tienen que ver con interacciones multitróficas, donde aparecen organismos en más de un nivel trófico. En una segunda clase de esta parte del tema, vamos además a ver los mecanismos que llevan a la inducción para que se produzcan esas defensas. Seguimos ahora entonces sin el video por una cuestión de tamaño de archivos a subir. Y entonces, como dijimos, vamos a estar viendo a partir de esta clase defensas inducidas de plantas que en particular median interacciones tritróficas. Como siempre tienen aquí la lista de trabajos que utilizamos para preparar esta clase. Están todo en el aula. Específicamente quería comentarles acerca de la que está numerada como número 7, que es un capítulo del libro que está en español, pero que es de 2012. A esta altura, 2012, para este tema, ya se encuentran un montón de cosas que o están desactualizadas o ya se sabe información extra a la que había en ese momento. Entonces lo que van a encontrar en esa bibliografía, un poco también a modo de ejercicio, es en el PDF que descargan de la página, señalizaciones en amarillo con comentarios míos acerca de esas posibles falencias o cosas que pueden estar desactualizadas para que ustedes en el estudio puedan ir ejercitándose y darse cuenta de qué es lo que está nuevo en este tema. En 2012 era un excelente material, cubría muy bien y lo sigo dejando aquí simplemente porque entendiendo las dificultades que a veces se tienen, este es un capítulo que está en español. Pero por favor no olvidar el asunto de la desactualización. Muy bien. Como les dije, en esta transparencia hay bibliografía para aquellos que quieran seguir ahondando en el tema. Bueno, entonces vamos a estar viendo, como ya lo dije, defensas inducidas de las plantas. Ustedes con Andrés previamente vieron esta diapositiva donde se hacía una clasificación de los tipos de defensas químicas que pueden tener las plantas. Que quede claro que las defensas químicas de las plantas son contra diferentes tipos de agresores o competidores. No son únicamente contra herbívoros del tipo insecto, que es lo que vamos a estar viendo más que nada en estas unidades. Pueden ser, por ejemplo, también contra microorganismos, contra hongos, contra bacterias. Vieron el caso de las alilopatías ustedes. Pero bueno, dentro de lo que vamos a estar viendo en esta parte de la unidad, vamos a tratar de localizar qué es lo que estamos viendo en este esquema de clasificación que les mencionó Andrés. Habían ustedes ya visto que las defensas químicas de plantas se podían clasificar en directas e indirectas de acuerdo a si justamente afectaban al agresor contra el cual iban dirigidas esas defensas, esas serían las directas, o si de alguna manera lo afectan pero a través de otro organismo, por ejemplo atrayendo enemigos naturales, parasitoides o depredadores, y esas serían las indirectas. Luego habían visto una clasificación de defensas químicas en constitutivas versus inducidas. Las constitutivas eran aquellas que estaban siempre presentes, vieron los detalles con Andrés,
suelen estar en plantas que están bajo frecuente ataque y en general no son demasiado móviles. Y luego, en contraposición a ellas, tenemos aquellas defensas que se producen solo cuando la planta está frente a un ataque, esto es en respuesta al herbívoro, y por eso se les llaman inducidas por herbivoría, y en general son metabolitos más fácil de movilizar. Las defensas constitutivas, ustedes ya lo discutieron, son generalmente específicas de un taxón. Por ejemplo, tal familia tiene tal tipo de alcaloides, eso los que hicieron farmacognosia o productos naturales lo habrán visto ya. Versus las defensas inducidas, que en general en la forma en que se responde va a tener características similares en distintas especies de plantas, no necesariamente pertenecientes a un taxón determinado. Y luego teníamos la clasificación de cuantitativas versus cualitativas. Durante toda esta unidad vamos a estar hablando de defensas que no actúan directamente contra el agresor, sino que atraen a un tercer nivel trófico, son la mayoría de los ejemplos que vamos a estar viendo, un enemigo natural, un parasitoide, un depredador. Y a su vez que hacen eso solo si el herbívoro ha dañado a la planta, o sea, son producidas en respuesta a esa herbivoría. Y es ahí donde vamos a estar parados durante toda esta unidad. Respecto a la clasificación de cuantitativas versus cualitativas que ya habían visto con Andrés, tengan en cuenta que no estaríamos en las sustancias químicas que se están producidas, ¿no?, como defensas inducidas, que llaman a un enemigo natural a distancia, no estaríamos hablando de ninguna de las dos. Esta clasificación corresponde a aquellas defensas que actúan directamente sobre el agresor, sobre las directas. Si bien que hay inducción de defensas de sustancias que después van a actuar directamente sobre el agresor, pero en el contexto de atracción de enemigos naturales, entonces esta clasificación no iría. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son un par de transparencias que nosotros ya vimos en el taller inicial, como lo vamos a mencionar, pero que bueno, aprovecho para dejarlas aquí ya con un audio. La atracción de estos enemigos naturales en un tercer nivel trófico, parasitoides, que son los ejemplos que más vamos a ver, en realidad fue observada como fenómeno biológico hace bastante tiempo ya, hace más de 70 años. Existe una primera cita de un autor, Vinson, que sin estudiar nada de la química, ya había observado a campo que determinadas avispas, Cardiochiles nigriceps, tenían atracción hacia la planta hospedera de una lepidóptera, una larva de lepidóptera, Heliotis virescens. Y esta atracción ocurría únicamente cuando la larva ingería a la planta hospedera, en este caso plantas de tabaco, y se producía entonces esa atracción de la avispa parasitoide que en realidad llegaba a la planta que estaba siendo consumida por el herbívoro para poner sus huevos sobre el herbívoro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta observación se enmarca en defensas inducidas? Primeramente, ¿qué es esta avispa? Esta avispa es un parasitoide, como dije recién, llega a el herbívoro, la larva de esa lepidóptera, y pone sus huevos sobre él. De esta manera, los huevos se van a desarrollar, de ellos van a emerger las larvas de la avispa en esa larva del lepidóptero, en ese herbívoro. Ese desarrollo se va a dar en forma completa, a través de los diferentes estadios larvales, y eso es lo que conocemos como un parasitoide, que es un insecto, la avispa en este caso, cuya fase larval se desarrolla alimentándose del cuerpo de otro insecto, y la alimentación en ese insecto que lo está alojando en ese hospedero
ya sea esta una larva o un huevo, que también hay casos, resulta la muerte de ese hospedero. Entonces hay una diferencia entre lo que es el concepto de parasitoide, que se acerca mucho al concepto de depredador. De hecho, ecológicamente un parasitoide es lo mismo en la relación con el hospedero que un depredador a su presa, porque lo que hace es consumirlo, y es distinto a su vez que lo que sería un parásito, donde en general las adaptaciones de los parásitos por los hospederos son tales que el hospedero, si bien recibe un daño, no necesariamente termina en su muerte. Entonces, tenemos al parasitoide que ha sido atraído hacia la planta dañada, ¿sí? El parasitoide o depredador, si fuera un depredador sería lo mismo, que ha sido atraído a la planta que ha sido dañada por el herbívoro. El esquema que está en esta transparencia nosotros ya lo vimos en este año cuando hicimos el taller en el cual discutimos el artículo de prensa. Habíamos analizado, y lo vamos a repetir aquí, cómo son las relaciones entre los tres niveles tróficos involucrados. El primer nivel trófico, la planta; el segundo nivel trófico, el herbívoro; y el tercer nivel trófico, el parasitoide. Entonces, desde el punto de vista de cómo se benefician o cómo se perjudican en estas relaciones estos tres niveles tróficos, si nosotros analizamos la relación planta-herbívoro, entonces la relación entre ambos es tal que es positiva, es beneficiosa para el herbívoro el tener la relación con la planta en cuanto a que de ella consigue los nutrientes. Mientras que para la planta, tener la relación con el herbívoro es detrimental, es negativa, porque por esa relación ella es consumida. En el caso del herbívoro y el depredador, la relación es tal que, de manera análoga a la anterior, el depredador se beneficia de la relación con el herbívoro en cuanto a que es en él donde va a llegar y poner los huevos a partir de los cuales se va a desarrollar los individuos de la siguiente generación. Mientras que la relación herbívoro-parasitoide para este herbívoro es negativa, es detrimental, porque los huevos que el parasitoide ponga en su cuerpo van a terminar por consumirlo. Ahora bien, existe también una relación en forma indirecta entre el parasitoide y la planta. ¿Cómo es esa relación entre estos dos niveles, entre el primer nivel trófico y el tercer nivel trófico? Bueno, en ambos casos es positiva. Es positivo para la planta que el depredador arribe a la planta donde está el herbívoro que le está produciendo el daño, ¿sí? De manera tal que en él va a dejar sus huevos y el desarrollo de los estadios inmaduros del parasitoide en el herbívoro va a hacer que deje este herbívoro de producir daño sobre la planta. Y también es positivo para el depredador la relación con la planta, porque es al llegar a la planta que el depredador encuentra justamente el herbívoro donde dejar sus huevos. Y esta llegada a la planta, como vamos a ver y a desarrollar con bastante detalle en lo que sigue, está mediada por sustancias que la planta emite y que atraen a ese parasitoide. Entonces, la relación planta-parasitoide es una relación positiva para ambos organismos, una relación que los beneficia a ambos. Y, por lo tanto, vamos a considerarla como una relación mutualista. Y en aquel esquema inicial que vimos en la clase 1, si nosotros postulamos que es la planta que está emitiendo sustancias que atraen a distancia al depredador, y queremos clasificar a esas sustancias desde el punto de vista de qué semioquímico sería, cómo esa sustancia media una relación que beneficia a ambos organismos participantes de esa interacción, entonces los volátiles emitidos por la planta que atraen al parasitoide son sinomonas. Benefician tanto al emisor como al receptor, que son de diferente especie. Entonces,
Esa interacción planta-enemigo natural, parasitoide en el ejemplo anterior, se da a través de sustancias volátiles que funcionan a distancia, a través de olores. ¿Sí? ¿Cómo es que se generan esos olores? ¿Cómo se da esa interacción? Lo primero que ocurre es que hay una percepción por parte de la planta de que está siendo dañada por un herbívoro. Esa señalización, esa percepción conlleva una internalización del daño. El daño por el herbívoro se constituye en un estímulo. Ese estímulo en forma interna en la planta es traducido en un montón de señales que son todas ellas fitohormonas que van a producir en el aparato biosintético de la planta los efectos finales, que son la respuesta defensiva a través de la emisión por parte de la planta de esos volátiles que atraen a los enemigos naturales. Entonces, ¿cómo ocurre esto desde el punto de vista de la química en la cual se basa? En la primera bibliografía que yo les mencionaba anteriormente, hay una línea de tiempo de cómo se ha desarrollado el estudio de las interacciones tritróficas de las que estamos viendo aquí. Allí se habla de los sistemas que han sido primeramente estudiados. Uno de los sistemas, quizás el segundo, en el que se han dado los reportes, fue estudiado por el grupo en el cual estaba Arnold, cuyo primer reporte salió en la década del 90. Fueron varios reportes y en el 97, en la revista Science, se publica cómo es que se da la percepción de herbivoría por parte de la planta en el trabajo que les señalo allí. ¿Cuál es el sistema que trabajó este grupo? El sistema involucra a una larva de Lepidoptera, Spodoptera decidua, en esta figura, capaz de alimentarse de la planta de maíz, en particular en su aparato vegetativo, de las hojas, de los tallos. Y el tercer participante de esta interacción tritrófica es una avispa parasitoide de Spodoptera decidua del género Cotesia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que en ese sistema ahora la planta es la planta de maíz? Llega a producir volátiles que atraen al enemigo, que es esta avispa de Cotesia, del género Cotesia. Vamos a ver primeramente cómo son esos volátiles, cómo se da la producción. Como mencionábamos anteriormente, la idea cuando se estaba estudiando todo esto es que la planta emite determinadas sustancias volátiles que actúan a distancia atrayendo a la avispa parasitoide. ¿Cómo estudiamos esos volátiles que emiten las plantas? Bueno, la forma de hacerlo es tratar de colectar volátiles de las plantas que están funcionando in vivo. No podemos tratar de colectar volátiles extrayéndolos de material vegetal que ha sido arrancado de la planta, como es el caso, por ejemplo, de las extracciones de determinados principios activos que pueden hacerse de plantas. Para colectar sustancias in vivo de las plantas, obviamente estas tienen que estar funcionando adecuadamente. El sistema que les muestra esta transparencia es una posible manera de colectar volátiles de planta. De hecho, este es nuestro laboratorio con modificaciones diferentes respecto a los tamaños de plantas que se pueden confinar o respecto de los diseños geométricos. Conceptualmente, todas las colectas de volátiles in vivo tienen los elementos que se muestran aquí. Aquí en particular se muestran 4 cilindros que tienen confinado el aparato foliar de 3 plantas, los 3 que están más a la izquierda, y luego uno que no tiene nada, que funciona como el control negativo. Lo que se hace en estos sistemas de plantas, en estos sistemas de colecta de volátiles in vivo de plantas, es hacer pasar aire por estos cilindros que están cerrados.
a través de unos orificios que tienen en la parte inferior, pasa aire, viene de estos caños. Ese aire que pasa está previamente limpiado por filtros, por ejemplo, de carbón activado, puede ser la manera de limpiarlos. Y al entrar ese aire al cilindro, fluye y como está a presión positiva, empieza a salir por la parte superior, en este caso como está diseñado el sistema, a una columna que a su vez está ella conectada a una bomba que chupa el aire. Entonces hay un sistema que empuja el aire con una bomba que no se ve en esta figura hacia la planta y un sistema afuera que chupa el aire. El aire al salir, arrastrando los volátiles con los cuales ha tenido contacto en la parte superior de la planta, pasa por estas columnas que se ven aquí, donde en el interior hay una fase adsorbente donde quedan retenidos, una vez que va pasando el aire, todos los volátiles que este aire arrastró. ¿Qué se hace después para estudiar la química de esa mezcla que ha quedado absorbida en estas columnas? Mediante disolvente se limpia la columna, se genera una solución, por ejemplo en hexano, de esos volátiles, y esa solución se inyecta en un cromatógrafo de gases y se hace un estudio de cromatografía gaseosa. La mayoría de ustedes están familiarizados con lo que es la cromatografía gaseosa, pero para aquella gente que no está, brevemente, una cromatografía gaseosa es justamente una cromatografía. Cromatografiar es separar, hay distintas maneras de separar. En la cromatografía gaseosa tenemos un aparato en el cual se inyecta una mezcla de sustancias y luego de pasar por una columna donde se da la separación de esa mezcla, llegan al detector donde se produce una señal que es proporcional a la cantidad de muestras que va saliendo, de manera tal que se registra algo como lo que está en esta figura, que es en el eje Y una respuesta cuya intensidad en este caso es proporcional a la cantidad de las sustancias en función del tiempo. Cada pico representa en este cromatograma un compuesto. Idealmente, a veces no se da bien la separación, pero uno de los compuestos de la mezcla. Esto lo van a ver más en detalle más adelante en este curso y como ya les digo, la mayoría de ustedes igual ya está familiarizado con lo que es una cromatografía gaseosa. Por ahora, con saber que es un método que separa compuestos que están en una mezcla y que se produce un registro y que luego podemos con cada uno de estos picos que sale, que sería un compuesto, hacer una elucidación estructural. Mediante el acoplamiento de cromatografía gaseosa con espectrometría de masa, podemos así saber la información química de esos compuestos. Entonces, así es como estudiamos los volátiles de las plantas, mediante primero su colecta en vivo y luego la cromatografía de gases de lo que se desabsorbe de las columnas de esa colecta in vivo. Muy bien, todo esto para que supiéramos cómo se hace el análisis de volátiles de planta in vivo y su análisis por cromatografía gaseosa. Estábamos en que cómo es que la planta percibe el daño por herbivoría. Les voy a mostrar acá los resultados de, como les mencioné antes, uno de los primeros estudios en este tipo de interacciones. El grupo de Tomlinson hizo una hipótesis que llevó a unos trabajos que fueron publicados en 1997, en los cuales ellos pensaron que la planta percibía el daño que estaba siendo producido por la larva, comiéndose la planta, porque había alguna sustancia en el regurgitado oral, en la saliva de esa larva. Para probar esta hipótesis, lo que hicieron fue hacer coláctiles de volátiles de planta en vivo a 4 grupos distintos de plantas que habían sido dañadas o no. Hicieron un grupo de plantas dañadas artificialmente y a las cuales sobre el daño se le aplicó el regurgitado del herbívoro.
¿Qué es el regurgitado del herbívoro? El regurgitado del herbívoro no es ni más ni menos que una colección de saliva hecha sobre larvas que están vivas, están inmovilizadas, y en capilares se va juntando un montón de esa secreción oral y se usan, por ejemplo, para el grupo A de plantas dañadas artificialmente, a las cuales se les aplica además el regurgitado de ese herbívoro. Un segundo grupo de plantas incluidas en este experimento fue también con daño artificial, pero ahora tratadas con un compuesto que había sido aislado por HPLC de esa secreción oral, que ellos postulaban que era el responsable de la percepción de las plantas del daño por herbivoría. A modo de control se incluyeron además otros dos grupos, un grupo C de plantas, donde se aplicaba el buffer, que era el vehículo del regurgitado o el compuesto aislado en los grupos A y B, respectivamente, y luego un grupo D, que es las plantas sin ningún tipo de daño a modo de control, para ver qué es lo que las plantas sin daño producían en sus volátiles. Entonces, habiendo hecho esos tratamientos, se hizo la colecta in vivo de esos volátiles, de la manera que les mencioné anteriormente, hizo análisis por cromatografía gaseosa y se cuantificó los picos que se produjeron en esa separación por cromatografía gaseosa. En esta gráfica, entonces, se ven justamente la cantidad de volátiles liberados para 8 compuestos, graficados simplemente en función del orden en el que sale en la cromatografía gaseosa. A esto se le llama el tiempo de retención. Y como pueden ver, las plantas control, las del grupo D, prácticamente no liberan volátiles. Las plantas tratadas con el buffer solo liberan un poco más, pero en muy poca cantidad, muy parecido a lo que lo hacen las plantas sin ningún tipo de tratamiento, las control. Ahora bien, las plantas en los paneles superiores A y B producen un grupo de sustancias volátiles, acá marcados 1 hasta 8 compuestos distintos, y lo hacen en cantidades similares cuando la planta es tratada con la saliva como cuando es tratada con la sustancia aislada de esa saliva que estos investigadores postulaban que era el responsable de producir la inducción en la planta de los volátiles. ¿Qué es la sustancia en el panel B que es aplicada? Es una sustancia que fue aislada por HPLC justamente del regurgitado de la larva, de la saliva de la larva, y aquí tienen su estructura. Fue denominada con el nombre de fantasía de bolicitina. Es una amida de un ácido graso hidroxilado, el linolénico, hidroxilado en 17, y la glutamina. Es interesante que esta bolicitina, cuando se hizo el estudio biosintético de su origen, se vio que la parte de ácido graso proviene de la planta y la parte del aminoácido proviene de la larva. Es así que se forma la bolicitina solo cuando la larva ha empezado a ingerir el material vegetal. Entonces, la larva empieza a ingerir ese material vegetal y en esa ingestión se forma la bolicitina. La bolicitina cae sobre el daño por herbivoría y es la que hace que en la planta se disparen rutas biosintéticas que producen los volátiles que atraen al parasitoide de esta larva. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la función de la bolicitina en el insecto? Si en definitiva es detrimental para él que tenga la bolicitina, porque va a terminar por atraer a un parasitoide de sí mismo. Les dejo esto entonces como parte de lo que tienen que pensar, que elaborar. ¿Cuál será esa función de la bolicitina en el insecto? Muy brevemente, sin demasiado detalle, esta es un registro de cómo se veía el cromatograma de LC-MS, de la mezcla del regurgitado de la larva. En realidad había varios picos, todos ellos correspondientes a ácidos grasos de
amidas, de ácidos grasos, ¿sí? Y uno de ellos, el mayoritario, fue el que fue aislado y con el cual se hizo este experimento de los 4 grupos de plantas con distintos tratamientos. Entonces, habíamos visto ya que había una interacción planta-enemigo natural a través de los olores y nos habíamos preguntado cómo se daba la percepción por parte de la planta de la herbívoría. La respuesta es, ahora en este sistema en particular, sabemos es la bolicitina, ¿sí? Muy bien, esa respuesta que se da a la bolicitina es la generación de sustancias volátiles. Salteándonos la parte del medio, vamos a ver entonces qué compuestos son liberados por las plantas en esa mezcla de volátiles que terminan por atraer al parasitoide del herbívoro. ¿Qué compuestos se liberan? En realidad se libera una mezcla bastante compleja de compuestos que tiene unas cuantas decenas a centenares de compuestos, todos ellos clasificables en 3 grandes grupos. Uno son los volátiles de hojas verdes, se llaman así a compuestos orgánicos de bajo peso molecular en el entorno de 6 carbonos con distintos estados de oxidación, como ven aquí. Este es un alcohol con un doble enlace, este es un aldehído con un doble enlace. Son el conjunto de compuestos son típicos de cualquier daño de planta. Por ejemplo, ustedes cuando huelan el pasto recién cortado vieron que tiene un olor un poco particular. Bueno, ese tipo de olor proviene de este tipo de compuestos, en su mayoría, en ese caso, de los aldehídos que se liberan cuando se rompe al cortar el pasto. Luego tenemos los terpenos, los mismos terpenos de siempre. En este caso en particular se muestran 2 esquiterpenos, 2 de los cuales estuvieron involucrados en este estudio en particular que estamos analizando, y un tercer grupo de compuestos que son compuestos aromáticos, en este caso el indol y el metil salicilato que se ven aquí. En un registro del tipo cromatográfico por GC, una vez más se ve la separación de los distintos compuestos, en este caso como los compuestos de lo que se denominan los volátiles de hoja verde son de bajo peso molecular y alta volatilidad. En una cromatografía de gases van a salir al principio, es este grupo de compuestos. Luego tenemos aquí unos monoterpenos, el indol que mencionábamos antes y algunos esquiterpenos. ¿Cómo es que se hace ese estudio? Una vez más, ya lo dijimos, haciendo la colecta de los volátiles de las plantas in vivo mediante sistemas similares a los que les mostré anteriormente de los cilindros. Eso hace que se queden en un adsorbente, y es en ese adsorbente, que luego van a ser eluidos para producir los registros de los cromatogramas correspondientes. En este caso se muestran 4 registros de cromatogramas que corresponden a plantas que han sido dañadas por las larvas, plantas que han tenido un daño artificial simplemente mediante cortado con un elemento filoso, plantas con ese mismo daño artificial agregadas de la saliva, colectada de la misma manera que antes del herbívoro, y plantas sin daño con la saliva. ¿Por qué es importante hacer estos estudios? Si ustedes ven los resultados, los volátiles que se generan, que están ejemplificados en el panel de la izquierda, y ese refiere a un estándar interno para cuantificar, son bastante más importantes en mayor cantidad en las plantas dañadas por las orugas que en las plantas dañadas artificialmente, donde también se dan, pero en bastante menor cantidad. Ahora bien, si esas plantas dañadas se les agrega el regurgitado, si se les agrega la saliva, se consigue un patrón de emisión muy similar al daño por la herbivoría de la larva. Mientras que si no hay daño, pero se le agrega de la misma manera que antes el regurgitado,
tampoco hay emisión. ¿Qué nos dice este resultado? Que están en particular mostrados como cromatogramas, pero se pueden hacer las mismas gráficas que antes. Bueno, nos dice que es necesario el daño mecánico y el contacto con la saliva para que se dé la respuesta inducida de la emisión de volátiles. Esa respuesta, entonces, es inducida solo si hay contacto con el regurgitado de las larvas de Spodoptera. Muy bien. Hasta aquí vinimos en que el herbívoro le produce un daño a la planta. La planta es capaz de efectivamente producir volátiles distintos cuando es dañada por el herbívoro que cuando es dañada mecánicamente o que cuando no está dañada. Pero nos sigue faltando cómo juega el tercer nivel trófico. En este caso, las hembras de la avispa de este género Cotesia. Esos volátiles que emite la larva como consecuencia de la herbivoría, que emite la planta, perdón, como consecuencia de la herbivoría, ¿son atractivos para la avispa? ¿Cómo se estudia eso? Lo que ven en esta transparencia es lo que se conoce con el nombre en el campo de la ecología química túnel de viento. El túnel de viento no es ni más ni menos que un dispositivo cerrado donde se produce mediante una fuente de aire, una corriente de aire ordenada. Después hay una unidad de metros donde vamos a ver los detalles de cómo se puede producir esto. Y esa corriente de aire sale por el otro extremo. Hay un patrón en el piso y se puede utilizar este tipo de dispositivos como túnel de viento para poner en la parte donde empieza a desplazarse el aire un olor, en la parte donde se da la salida del aire un organismo, por ejemplo la avispa, y ver si llega a ese olor o no cuando vuela a contraviento. Utilizando este tipo de dispositivo, este mismo grupo lo que hizo fue comparar el número de llegadas y la velocidad a contraviento de las avispas cuando tenían y no el semioquímico que se estaba estudiando. ¿Cuál era el semioquímico? Bueno, los volátiles de las plantas que recién vimos variaban como consecuencia del daño. Y en realidad, ¿qué fue lo que se estudió? Se hizo una serie de experimentos donde, colocando las avispas a contraviento y colocando los estímulos aquí arriba, se comparó la respuesta de llegada de la avispa en las situaciones que se ven en esta transparencia. Se comparó la respuesta de las plantas, la respuesta en cuanto a la llegada de las avispas de las plantas que habían sido dañadas artificialmente en contraposición a plantas que fueron dañadas por orugas, de plantas dañadas también artificialmente en contraposición a aquellas dañadas artificialmente y con regurgitado. Que se acuerdan, estas plantas dañadas artificialmente y a su vez tratadas con regurgitado tenían un perfil de volátiles muy parecidos a las plantas dañadas por orugas. Luego se comparó plantas dañadas por orugas contra plantas dañadas artificialmente más el regurgitado. Y por último, plantas dañadas artificialmente contra plantas sanas más regurgitadas. Lo que se ve aquí son los resultados publicados en el trabajo. Me olvidé de decirles que todas estas gráficas tienen muy mala calidad porque, bueno, estos trabajos son un poco viejos y en aquel entonces no se producían estas figuras con demasiada buena calidad y no hay de dónde obtener las figuras originales, que son las que yo quiero usar, con una calidad aceptable. De cualquier manera se entienden bien. Esto que está en esta diapositiva es la respuesta de comparación de la llegada de las avispas frente a los estímulos que les mencionaba en la transparencia anterior. Por ejemplo, la primera barra, este es el centro de las dobles barras, lo que ven es la respuesta de las avispas en la parte A frente a plantas con daño artificial
versus plantas dañadas por oruga. Y como ven, lo que muestra este gráfico, que a las plantas dañadas por oruga llegan más avispas que a las plantas dañadas artificialmente. A propósito, para aquellos que no sepan, los asteriscos en las figuras demuestran variaciones que son significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferencias cuando se hace el análisis de los resultados utilizando algún test estadístico. Y esa diferencia es con alguna probabilidad, que usualmente en nuestro campo usamos una probabilidad menor que 0.05. Entonces, esta diferencia fue significativa estadísticamente. Hay más avispas que llegan a plantas con daño por oruga que a plantas dañadas artificialmente. Y así sucesivamente, si comparamos a las plantas dañadas artificialmente versus plantas con daño artificial, pero sobre ese daño artificial se le ha puesto regurgitado de la larva, llegan más a donde hay un daño artificial más una aplicación de regurgitado que a aquellas plantas que tienen un daño artificial. En el tercer par de barras se ve la comparación de la llegada de las avispas cuando frente a plantas que han sido dañadas por orugas y a plantas con daño artificial más regurgitado. Y en este caso ven que no aparece ningún tipo de asterisco. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay diferencias significativas, que estadísticamente este 20 y este 16 no son diferenciables, que la respuesta de las avispas es la misma hacia plantas con daños por oruga que hacia plantas con daño artificial por regurgitado. Y finalmente, comparando plantas con daño artificial versus plantas sanas a las cuales se les ha agregado el regurgitado, hay una respuesta diferencial hacia las plantas dañadas artificialmente, que a donde llegan más avispas, que hacia las plantas sanas a las cuales ha sido agregado el regurgitado. Y si ustedes comparan en su mente los resultados de esta diapositiva con los resultados de los volátiles, realmente son similares. Muy bien. Simplemente para volver a poner la química toda junta, teníamos ya al inicio de esto cuál era la relación tritrófica que estudiaron estos investigadores, la planta del maíz con el herbívoro Spodoptera exigua y la avispa parasitoide de ese herbívoro, la química que se pudo dilucidar a través de estos estudios biológicos correlacionados con justamente diferentes elucidaciones estructurales, es tal que la planta de maíz produce una mezcla de sustancias volátiles, que esa mezcla de sustancias volátiles a través de los ensayos en túnel de viento fueron probados ser atractivos para la avispa que llega a donde está la oruga dañando a la planta, ¿sí? Y en ese daño lo que está sucediendo es que la planta está entrando en contacto con la bolicitina producida por el herbívoro, y es esa bolicitina la que induce en la planta la generación de los volátiles atractores al enemigo natural del herbívoro. Ahora bien, como se imaginarán, las plantas están sometidas a herbivoría por muy diferentes herbívoros. Por ejemplo, un herbívoro muy común en nuestras plantas de jardín, los áfidos, que son completamente distintas a las orugas de Lepidoptera, como las del ejemplo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué hace la planta cuando es dañada por distintos herbívoros? ¿Emite la planta distintas mezclas de olores según sea uno u otro herbívoro? Y si emite distintos tipos de olores, ¿qué hacen los enemigos naturales cuando perciben esos olores? ¿Son capaces de discriminar entre olores de plantas atacadas por herbívoros diferentes?
Esto en los primeros estudios no se sabía porque simplemente se estudiaban los sistemas tritróficos con una planta, un herbívoro, un parasitoide o depredador. El grupo de Tumlinson también trató de contestar la pregunta que planteamos anteriormente, estudiando ahora dos plantas, las plantas de tabaco y de algodón, dos herbívoros que son de Lepidopteras, larvas de Lepidopteras, Eliotis virescens y Helicoverpacea, ambos herbívoros de ambas plantas, y un tercer nivel trófico, avispas de la especie Cardiochiles nigriceps, que son parasitoides de uno solo de los herbívoros, pero no del otro. Entonces, desde el punto de vista experimental, lo que se hizo fue generar plantas dañadas de dos maneras diferentes. Esta generación de plantas se hizo en el laboratorio. En un grupo se generaron las plantas dañadas mediante la adición de las larvas del herbívoro correspondiente de ambas especies, y en otras plantas se hicieron lo mismo, pero se removieron las larvas. Ambos grupos de plantas fueron trasladadas al campo y allí, a campo, se contabilizaron las visitas del parasitoide a los dos grupos de plantas y a su vez se incluyó un grupo de plantas control sin ningún tipo de daño. Contabilizando entonces el porcentaje de visitas a ambas plantas, la de tabaco y la de algodón, en las dos situaciones que mencionamos anteriormente, de plantas dañadas en las cuales se mantuvieron las larvas y plantas dañadas en las cuales se retiraron las larvas, lo que se puede ver es que la avispa parasitoide prefiere visitar en ambas plantas aquellas que han sido dañadas por lo que está indicado en el eje X, que son las larvas de Eliotis virescens, y no a aquellas que han sido dañadas por las larvas de Helicoverpacea. Este resultado lo que nos dice es que la avispa parasitoide tiene forma de discriminar tanto en tabaco como en algodón si el daño ha sido producido por su hospedero o por otro herbívoro que no es su hospedero. ¿Cómo es que la avispa es capaz de discernir entre las plantas dañadas por uno u otro herbívoro? Para empezar a contestar esa pregunta, lo que se hizo fue una colecta in vivo de volátiles en forma análoga a lo que ya habíamos visto anteriormente y su análisis. En la transparencia se muestran aquí en particular los volátiles de tabaco, la velocidad de producción de distintos compuestos que están numerados de 1 a 8 y cuya estructura se muestra en la parte de abajo. Esos compuestos se muestran sus distintos perfiles en el panel de arriba. Son los volátiles producidos cuando las plantas son dañadas por Eliotis virescens. Este es el herbívoro que es parasitado por la avispa incluida en este estudio. En el del medio son los volátiles producidos por Helicoverpacea, el herbívoro que no es hospedero de la avispa. Y finalmente abajo se muestran los volátiles producidos por plantas control sin daño. Y a su vez en cada una de las gráficas hay una doble barra para cada uno de los compuestos, una en oscuro y otra abierta. Las barras en oscuro son los volátiles producidos por plantas donde al llevarlas al campo se dejaron las larvas allí, y los que están en blanco son las plantas que han sido dañadas por larvas pero al campo se llevan sin ellas. Y de esta manera lo que se puede ver es que hay compuestos que se producen en ambos herbívoros si se compara con las plantas control, ¿sí? En mayor cantidad. Ahora bien, comparando las barras cerradas contra las blancas, en lo que es el caso del compuesto 4, en lo que es el caso del compuesto 7 y en lo que es el caso del compuesto 8, hay una mayor producción siempre, sea ya que se dejen o que se retiren las larvas, pero aunque se retiren las larvas, estos siguen siendo producidos en el caso de ambos herbívoros.
Entonces, todos los compuestos aumentan su emisión en presencia de los dos herbívoros. Ya lo vimos, salvo un par de ellos, ¿sí?, que no aumentan, no dan significativo, no tienen los asteriscos comparados con el control en este caso. 5 compuestos aumentan bastante más en presencia del herbívoro que es hospedero de la avispa que en presencia del otro herbívoro. Y en particular los compuestos que les mencionaba anteriormente, 4, 7 y 8, continúan siendo emitidos esté o no presente el herbívoro en la planta. Entonces, con esta información, ¿qué es lo que dicen los investigadores? Los investigadores concluyen que aun si sacamos el herbívoro, la planta sigue produciendo esos compuestos y por lo tanto la planta debe tener sistémicamente ya esa información internalizada y es de ahí que concluyen que la respuesta se da en la planta. Por eso le llaman en esta gráfica sistémico a ese tipo de daño. Entonces, la variación en la mezcla de olores de la planta se da cuando hay herbivoría respecto a cuando no la hay. Y a su vez, esa variación es distinta según el tipo de herbívoro que esté haciendo el daño, ¿sí? Y estos herbívoros son los dos herbívoros masticadores que producen el mismo tipo de daño, pero terminan por producir un perfil global de volátiles diferente y debe ser ese perfil global el que la avispa es capaz de discernir como proveniente del daño por uno u otro herbívoro, por el herbívoro que es hospedero versus por el herbívoro que no lo es. Esto, por lo tanto, se da en las plantas de tabaco, pero un resultado similar, mostrado ahora en forma distinta, se ve también en las plantas de algodón, que cuando son dañadas por uno u otro herbívoro, comparado con las plantas sin dañar, producen más volátiles, y comparando los perfiles entre ambos herbívoros, si bien hay compuestos que son similares, se producen en forma relativa en distintas cantidades. Y esto parecería ser que ya es suficiente, estas diferencias, para que la avispa pueda detectar si el daño es por su hospedero versus si el daño es por otro tipo de herbívoro. En resumen, entonces, en este trabajo se demuestra que hay una variación en la mezcla de olores que una misma planta puede producir cuando no tiene daño y cuando tiene daño. Esto ya se sabía de trabajos anteriores. ¿Qué le agrega este trabajo a lo que no se sabía? Que hay diferencias en la mezcla de volátiles que producen las plantas dañadas según sea el herbívoro que produce el daño. Y esas diferencias son capaces de ser percibidas por el parasitoide, según que los volátiles están siendo producidos cuando es atacado por su hospedero versus a otro tipo de herbívoros que no son sus hospederos. Y por último, lo que se demuestra en este trabajo, también novedoso, es que la atracción se produce por los olores de las plantas atacados y no porque esté la presencia del hospedero en sí mismo, porque aún en plantas donde se habían sacado las larvas, llegaron más avispas a esas plantas que sí habían sido dañadas previamente, pero en las que no había presencia de los herbívoros. Trabajos posteriores en otros sistemas han venido dando resultados consistentes respecto a este patrón que describió este trabajo por primera vez en cuanto a interacciones plantas, enemigos naturales y a la capacidad de discernimiento por parte de los enemigos naturales de quién era el herbívoro que estaba produciendo el daño en la planta y a su vez de si este daño se podía hacer sistémico por la planta o no. Antes de terminar entonces con la clase de hoy, vamos a hacer algunas consideraciones finales en lo que tiene que ver a lo que son las defensas inducidas.
Las defensas estas inducidas que hemos descrito en la clase de hoy, ¿le conferirán ventaja adaptativa a la planta? Ustedes recuerden, un poco se discutió en clases anteriores, que la producción de estos metabolitos siempre es costosa. La producción de defensas es costosa. Entonces, hay en eso que se invierte las defensas un beneficio. Muchos estudios no evalúan el efecto de las defensas indirectas en sí la planta. Con eso alcanza una mejor performance. Si además tiene el éxito reproductivo mejorado por el hecho de tener defensas inducidas. Hay bastantes pocos estudios respecto a lo que tiene que ver con el costo, entonces, de la producción de este tipo de defensas. Un ejemplo muy claro es el trabajo que les estoy mostrando. En él se hace un estudio de plantas del género Arabidopsis, que es en particular la Arabidopsis thaliana. Son plantas modelo muy utilizadas en distintos tipos de estudios, en los cuales un poco intentando responder si estas plantas tienen, estas defensas inducidas tienen o no un costo y si le confieren una ventaja adaptativa a las plantas que la tienen. Se hizo un experimento en la cual había 3 grupos de plantas, unas plantas control, en esta gráfica van a ser los cuadraditos, unas plantas que con daño, tanto la gráfica con los redondeles como con los triángulos, solo que en el caso de las plantas con los redondeles, ese daño que estaba producido por herbivoría, a su vez estaba expuesto esos herbívoros a parasitoides, y en el caso de la gráfica de abajo, esos herbívoros estaban sin ningún tipo de parasitación. En particular estamos hablando del herbívoro Pieris rapi y del parasitoide de Pieris Cotesia rubiculata. En este estudio lo que se hizo ver fue la producción de las semillas en la planta, y como pueden ver claramente, las plantas con herbivoría producen menos que las plantas control, y las plantas con herbivoría también, pero a las cuales se les libera parasitoides y estos alcanzan los herbívoros, logran producir un número mayor que las plantas con herbivoría donde no aparece el parasitoide en juego. Sin acercarse a las plantas sin daño, es bastante mayor que en el caso de las plantas dañadas y sin parasitoides. De esta manera, esto es una evidencia en el sentido de que poseer estas defensas inducidas les confiere a estas plantas en particular una ventaja adaptativa, ya que les permite, comparada con las plantas que son dañadas y en donde no hay parasitoides presentes, les da la posibilidad de producir más semillas que en ese caso. Otras consideraciones a tener en cuenta en el efecto de, en particular, los parasitoides que actúan sobre como enemigos naturales de herbívoros, es el tipo de parasitoide que es atraído por esta planta. Hay distintos tipos de parasitoides. Tenemos aquellos parasitoides que al poner los huevos ya matan a su hospedero en el momento de la puesta. Y esos son los parasitoides idiobiontes. Mientras que hay parasitoides que no matan inmediatamente a su hospedero, al herbívoro en este caso, sino que esta muerte se da más adelante de su desarrollo larval, que son los parasitoides conobiontes. Entonces, no es lo mismo para la planta que el parasitoide atraído sea uno u otro, porque la planta, para mejorar su performance, lo que debe lograr es poder disminuir la herbivoría. Entonces, el caso de los parasitoides idiobiontes, claramente se va a disminuir la herbivoría cuando ellos llegan y ponen sus huevos, mientras en el caso de los coinobiontes no tiene por qué ser tan claro ese beneficio tan inmediato. A su vez, parasitoides que son solitarios versus parasitoides que ponen en un mismo hospedero pueden tener distintos efectos.
si son coinobiontes, si no matan al hospedero en el momento, pueden incluso aumentar la herbivoría, no disminuirla. ¿Por qué? Porque el hospedero que ya está parasitado ingiere más material vegetal en una forma de conseguir nutrientes tanto para sí mismo como para los parasitoides que se están desarrollando sobre él. Y después tenemos los hiperparasitoides. Los hiperparasitoides, ¿qué son? Son parasitoides del parasitoide, que hasta ahora estábamos nombrando. O sea, se introduce un cuarto nivel trófico. Un cuarto nivel trófico que sí va a afectar al parasitoide, que estábamos hablando en un tercer nivel trófico hasta ahora, puede entonces afectar el control de la herbivoría y puede entonces afectar cómo lo hace la planta en presencia de hiperparasitoides. Luego tenemos otras consideraciones relacionadas con la diversidad de herbívoros y de parasitoides que hay. Vimos algo de la diversidad de herbívoros que puede sostener una planta o que pueden sostener diferentes plantas. La efectividad del control mediante enemigos naturales puede variar ante esa diversidad, ya que estos enemigos pueden atacar presas, pueden atacar herbívoros poco dañinos, ¿sí? Si son capaces, si no son especialistas en un herbívoro en particular. Y a su vez, la diversidad de parasitoides va a producir también una competencia, si hay más de un tipo de parasitoides para un herbívoro, que puede llegar incluso a disminuir el control de los herbívoros. Otras consideraciones respecto a cuán efectivas son las defensas inducidas en el entendido de atraer parasitoides que van a controlar a los herbívoros de las plantas. Bueno, algunas cosas tienen que ver con otros tipos de defensas, no ya estas defensas inducidas químicas de las plantas, sino otro tipo de defensas que puedan tener las plantas, como a su vez afectan a esta atracción de enemigos naturales. Ustedes vieron con Andrés este ejemplo, no lo vamos a ver en detalle. Los tricomas, por ejemplo, que tienen las plantas, tienen un efecto negativo, no solo los herbívoros como defensa, y como lo vieron con Andrés, que los dejan atrapados, que pueden tener compuestos tóxicos, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, en esta microfotografía de tricomas de plantas del género Lycopersicum. Ustedes saben de los tomates, por ejemplo, ¿sí? Donde se ven preciosamente ellos. Y también los híbridos, los cultivares que se hacen para producción, tienen este tipo de tricomas. Y se han visto en diferentes estudios que hay una relación que tiene que ver entre la densidad de los pelos glandulares y el grado de parasitismo por parte de parasitoides del género Trichogramma sobre huevos de HCA, la misma larva que vimos hoy hace un rato en los estudios de tabaco y algodón, que afecta además esa búsqueda hospedero y quedándose atrapados en esos tricomas. O sea que los tricomas que se constituyen una primera línea de defensa contra herbivoría en estas plantas, a su vez pueden atrapar a los parasitoides de esos herbívoros y por lo tanto disminuir la acción de los parasitoides y por lo tanto llegar a disminuir el efecto de las defensas inducidas indirectas. ¿Qué pasa con las defensas constitutivas? Otra consideración en esto de cómo interfieren los otros tipos de defensas con las defensas inducidas. De la misma manera que, por ejemplo, defensas como el tricoma, las defensas constitutivas pueden terminar por ser detrimentales en lo que es la acción de los parasitoides. ¿Por qué? Porque si los herbívoros están, por ejemplo, adquiriendo defensas constitutivas porque tienen algún mecanismo de tolerancia, de los que han visto con Andrés, bueno, entonces eso puede hacer que el herbívoro, desde el punto de vista de la calidad como alimento, para desarrollar su ciclo allí, el parasitoide, sea inferior. Y entonces va a afectar al desarrollo de este enemigo natural, disminuyendo la eficiencia como un controlador atraído por estas defensas indirectas. Y como una última consideración a realizar, en este gráfico
se muestra el número de trabajos en sistemas donde hacen estudios relacionados con defensas inducidas y distintos niveles tróficos. Y en realidad, sí, haciendo una búsqueda en bibliografía, se ha visto que la mayoría de los estudios de interacciones tritróficas se han realizado sobre sistemas simplificados, como los que hemos descrito, por ejemplo, en la clase de hoy, en muy buen detalle, en lo que fue la caracterización de la bolicitina, donde había un carnívoro, el parasitoide, la avispa, un herbívoro, ¿sí? El herbívoro de las plantas de maíz y una planta. Después hay un número menor de estudios que consideran para una planta con 2 herbívoros qué pasa con su carnívoro, que esto es bastante más aproximado a la realidad que un sistema tritrófico lineal, porque las plantas en general sostienen más de un tipo de herbivoría. Este tipo de estudios los vimos, por ejemplo, en el caso de las plantas de tabaco y de algodón, y los 2 herbívoros y un único carnívoro que en realidad afectaba a uno de los herbívoros y otros no. Pero aún esto, que es un sistema de solo 4 organismos, ya el número de trabajos es bastante menor que en los sistemas simplificados anteriores. Luego tenemos aquellos estudios donde se incluye un sistema lineal, como era la primera situación, pero que además incluye interacciones del tipo tritrófico que se den a nivel del suelo. La mayoría son a nivel de la parte aérea de las plantas, pero hay un montón de estas interacciones tritróficas que se dan bajo el suelo. De estos hay aún menos trabajo. Pero en realidad ni aún esto es un buen indicativo de la realidad. La realidad es mucho más compleja. La realidad es que las plantas tienen muchos herbívoros, tanto a nivel de sus partes aéreas como en las raíces. Y estos herbívoros, a su vez, tienen muchos carnívoros, algunos que son carnívoros de más de un herbívoro, tanto en los herbívoros de las partes aéreas como los herbívoros de las plantas de las partes subterráneas. De estos trabajos hay muchísimos menos, pero en realidad son este tipo de trabajos los que reflejan cuál es la realidad natural de las plantas, donde están ellas, la realidad donde se exponen a los herbívoros y donde estos se exponen a los carnívoros. Bueno, y con esto terminamos la clase. Los dejo con esta placa que es de una de las bibliografías recomendadas, donde se intenta visualizar algunas de las muchas interacciones que las plantas tienen en la naturaleza con otros organismos, como por ejemplo sus herbívoros, como por ejemplo fauna benéfica, como son los polinizadores o los enemigos de sus herbívoros, los carnívoros, con patógenos de la propia planta, con competidores como otras plantas, donde también se muestra que estas interacciones se dan no solo en la parte foliar o donde están las flores, sino también bajo la superficie donde están las raíces. Y lo que se trata de señalar es que todas estas interacciones con los diferentes organismos pueden cambiar la química de la planta, lo cual a su vez puede tener distintos efectos en la comunidad que forma parte en ese lugar donde vive la planta del ecosistema en cuestión. Bueno, si tienen alguna duda, por favor plantéenla en el foro. Nos vemos en la próxima.